Hola amigos y amigas. A veces quedamos atrapados en el pasado. Mm, ¿Qué significa para mí estar atrapados ahí como encerrados? No podemos romper esas cadenas que nos tienen ahí. Cuatro cosas pueden ser. Mm, y las cuatro conducen a que nos hagamos un harakiri, ¿no? ¿Sí? A que terminemos en el autocastigo de una manera u otra. Cuando uno está en el pasado empieza a rumiar. Y ese rumiar, masticar los pensamientos, uno entra a una madeja de pensamientos. Y a veces no los puede ordenar siquiera. El primer punto es el determinismo. Determinismo, mira, ¿qué es? Es cuando tú crees que algo que ocurrió en el pasado lejano te ha marcado. Hay algunos casos que puede ser, pero en general no existe una causa que se mantenga tan lejana. Si uno es una persona mayor, depende de lo que haya pasado, ¿no? Existe el trauma, el estrés postraumático, pero cuando nosotros elaboramos nuestra propia historia, pensamos en nuestra narrativa quizás, ¿no? Pero pensamos que lo que nos ocurrió una vez nos marcó para toda la vida. Pero realmente lo que entre aquello que me pasó y hoy, vamos, 20 años, no sé, 30 años, han pasado un montón de cosas, miles de cosas, millones de cosas. Y obviamente el impulso inicial se puede haber diluido. Y resulta que el que lo está manteniendo soy yo, porque es mi creencia, es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Yo pienso que eso me marcó. Y lo traigo y lo tengo en la mente. Lo que lo tiene actualizado, lo que lo tiene determinado, es uno mismo. Entonces yo no creo en el determinismo mmm, fuerte de línea dura. Creo que hay causas distales y causas proximales, pero lo que te ocurrió puede no afectarte como crees que te está afectando. Ahora, si tú piensas que eso te determinó y eso te está afectando tu manera de ser, pues te va a afectar, porque ese mismo pensamiento te va a llevar a cumplir la profecía, ¿no? Entonces, lo que hagas hoy, es el pasado de mañana, es el pasado de dentro de un tiempo. O sea, que lo que hagas hoy puede hacer que ese determinismo se tranquilice, se diluya en tus nuevas experiencias. Insisto, si es un trauma, obviamente necesita terapia, como el estrés postraumático, pero a veces, a veces somos víctimas de algunas cosas y se han resuelto, pero nosotros seguimos pensando que somos víctimas. Entonces cada vez jugamos, o no jugamos, actuamos siendo más víctimas. El segundo punto tiene que ver un poco con este. Es decir, uno teje su propia autobiografía también, ¿cierto? Lo que te ha pasado en la vida, tu historia, entonces generas narrativas, un discurso donde tú tratas de conectar lo que te ocurrió, causa-efecto, las correlaciones que tú estableces entre un hecho u otro, ¿sí? Los prejuicios que tú mismo tienes. Pero recuerda una cosa, la memoria eh, tiene muchos falsos recuerdos, muchos. Yo me acuerdo que hace como 10 años visité la casa donde yo me crié hasta los 11 años. Y les aseguro que la experiencia fue impresionante porque en mi mente la casa era enorme. Y cuando entré y vi lo que era una cosita chiquita. Inclusive yo me pregunté, ¿cómo vivíamos aquí? Cuando hace mucho tiempo
tuve una novia siendo muy joven, me reencontré con ella después de bastantes años. Y claro, ella estaba momificada en mi cabeza. Yo supongo que yo también en la de ella, porque cuando me miró no puso mucha cara de felicidad, pero es que los dos pensamos, estás más viejo, estás más vieja. Los falsos recuerdos influyen mucho. Entonces, no legitimes tu historia. Trata de reestructurar una nueva historia, una nueva narrativa. Quizás esos eslabones que vos atás, no son tan ciertos como podés llegar a pensar. Entonces, el segundo es la historia negativa que nosotros mismos creamos, ¿sí?, a partir de un discurso que lo podemos creer verdadero, pero quizás no tengas que creerle tanto a tu historia. Ni aquello que pasó te va a afectar hoy, después de tantos años, necesariamente, prácticamente no. Y la otra es que tú generas tu propia historia. Entonces esa autobiografía está contaminada de falsos recuerdos. Eso te deja en el pasado pegado. ¿Sí? Bueno, el tercer punto es una especie de añoranza fuera de foco, porque mucha gente vive lamentándose y muy triste, elaborando un duelo por una pérdida que nunca pasó. Suena raro, sí. Lo que podría haber sido. Ay, lo que podría haber sido si yo hubiese hecho esto o aquello. Lo que podría haber sido si yo hubiese amado a tal. Lo que podría haber sido si yo no hubiese cambiado de carrera. Y empiezan a tener una añoranza sobre lo que no ocurrió, sino lo que podría haber sido. Y obviamente no fue. Y entonces, claro que vas a quedarte atrapado ahí. Porque eso solamente está en tu mente. Por eso cada día más yo llevo a que la gente no le crea tanto a sus creencias y no se subordine tanto a los pensamientos. Hay que rebelarse contra eso. Los pensamientos son pensamientos, no son hechos. Y a veces reaccionamos ante esos pensamientos, esas creencias, esas representaciones mentales como si fuera un hecho real. Cuestiónalo. Lo que podría haber sido no fue, es perder el tiempo. Y el cuarto, que te ata también al pasado mucho, es el arrepentimiento crónico, es decir, el arrepentimiento casi que por la mitad o más de las cosas que has hecho. Hay gente que vive arrepentida hasta de lo que no hizo, sino de lo que lo pensó. Estoy arrepentido de haber pensado esto. Realmente lo que te engancha ahí es la culpa. La culpa que podría haber hecho las cosas mejor, o que porque esto lo hice así, no lo hice de otra manera. Y ahí empieza, como decía en otro video, a culparte y a juzgarte, ¿no? A tener una autocrítica destructiva, porque se esperaría que tú no deberías haber actuado así. No solamente nos jode la vida los deberías, también los no deberías. No debería haber hecho esto, sí. Estoy arrepentido, pero ¿tuviste mala intención cuando lo hiciste? ¿Tuviste mala intención? Es decir, vos dijiste un día le voy a joder la vida a este o a esta. Si hay mala intención, pues entonces sí, la culpa tiene que resarcirse y bueno. Pero si no ha habido mala intención, ¿de qué te sentís culpable? Quizás seas responsable, pero no culpable. La culpa es dolo, intención, mala intención. ¿Sí? Por eso decía Yankelevich, un filósofo de la moral que había estado en el Holocausto y había sido víctima del Holocausto. Él decía esta frase que a mí me impactó mucho cuando la leí. Decía, el error se disculpa, la maldad se perdona. Si tú has hecho algo malo, debes perdonar. Y eso implica un proceso. Y si cometiste un error, quítate la culpa. Disculpar es, te quitó la culpa. Le podría haber pasado a cualquiera.
acércate más a tu humanidad, entiende que te puedes equivocar. En todo caso, cuando estamos atrapados en el pasado, toda nuestra mente se orienta a la depresión. Cuando estamos atrapados en el futuro, pues a la ansiedad. Y somos muy categóricos cuando vamos al pasado. Cuando dije harakiri, es lo que en Japón hacen cuando quieren salvar su honor con la espada, ¿no? Se suicidan. Entonces, nosotros hacemos harakiri psicológicos permanentemente. No digo que eliminemos la crítica hacia nosotros mismos, sino que sea una crítica constructiva. ¿Sí? El pasado te enseña cosas que vos las tenés que guardar, lo que te sirva. Lo que no te sirve no tenés por qué traerlo. A no ser que tengas ya una patología. Bueno, para que pienses en esto y después lo recuerdes. Chao.